Estemos atentos. Muy bien, hermanos. Buenos días a todos. Damos la bienvenida a los hermanos que hoy se conectan a través de nuestra plataforma en Facebook. Acompáñeme, si usted es tan amable, al libro de Filipenses, que es nuestro libro, el cual hemos decidido exponer versículo a versículo, hermanos, por supuesto de una manera expositiva. Filipenses 1, 27 y 28, y solamente allí, hermanos, estará nuestra enseñanza. Por supuesto, tomaremos quizás uno o dos versículos más para poder argumentar lo que el apóstol Pablo enseña. Dice la palabra del Señor entonces, hermanos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y mire el punto y coma. Y esto de Dios. Hermanos, oremos. Incline su rostro y agradezcamos a Dios. Maravilloso y buen Señor. En esta mañana, Señor de la gloria, una vez más, es para nosotros un gran privilegio, un gozo, venir ante tu palabra, reconociendo que somos pecadores, reconociendo nuestra incapacidad como humanos, reconociendo que necesitamos solamente a Cristo para salir adelante. Necesitamos, Señor, que nos ayudes en esta enseñanza, que tu Santo Espíritu nos guíe, que mi querido hermano, que mi querida hermana, que todo aquel que vea y escuche esta enseñanza pueda entender con claridad el mensaje que allí está. Ayúdanos, Señor. Y en esta mañana, conforme lo vamos a enseñar, hacemos un llamado a la unidad. Hacemos un llamado a vivir como la iglesia en Filipos vivía, como verdaderos hermanos. En el nombre de nuestro Señor, ayuda al expositor para que su carnalidad no aflore, sino que sea Cristo y solamente Cristo mostrado en el día de hoy. Amén. Mis amados hermanos, el título del mensaje del día de hoy le he llamado un llamado a la unidad en la iglesia en Filipos. Un llamado a la unidad en la iglesia en Filipos, y esta será la primera parte de dos. El apóstol Pablo entonces, hermanos, ha terminado de relatar las circunstancias que tuvo que vivir camino a Roma y por supuesto estando preso allí en Roma. El apóstol Pablo, y permítame recordarle que junto con Filipenses, en su primer encarcelamiento, escribió 4 cartas, las cuales se le conoce como las cartas de la prisión. Y estas son, hermanos, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, de las cuales ustedes serán testigos, hermanos, que estaremos enseñando carta a carta. Estas 4 cartas las estaremos enseñando y hemos iniciado por el libro de Filipenses. Posteriormente, hermanos, el apóstol Pablo deja claro que para él su razón de vida es Cristo y nada más. Cristo permea todas las áreas del apóstol Pablo, su ministerio, su hogar, su propia vida. Cristo es el Señor de Pablo. Por eso, hermanos, de allí este texto tan maravilloso, tan glorioso y tan consolador para nosotros. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo, queridos hermanos, aunque quería estar en la presencia del Señor, lo cual, dice Pablo, es muchísimo mejor, sabía que por amor a los hermanos de Filipo,
era necesario quedarse. ¿Y para qué, hermanos? Para seguir enseñando la doctrina, para seguir formándolos a ellos en Cristo. Ahora bien, hermanos, el apóstol Pablo sigue avanzando en este discurso, el cual él va llevando. Y ahora el apóstol Pablo comienza una nueva sección, hablando de la unidad que tiene que haber en la iglesia. Usted puede ver esta segunda parte desde el versículo 27 hasta el capítulo 2, versículo 4 del libro de Filipenses, el cual estaremos enseñando, Dios mediante. El apóstol Pablo comienza a exhortar para que la iglesia allí en Filipos viva en unidad. No porque no lo hayan estado haciendo, hermanos, no por eso, porque eso es lo que uno puede pensar. El apóstol Pablo, a través de las exhortaciones, quería precisamente animar a los hermanos para que ellos pudieran vivir en unidad. Y en una unidad, escúcheme, la cual en nuestro contexto actual hace falta, la cual no tenemos y la cual debemos recuperar, hermanos. El día de hoy entonces, hermanos, enseñaré este bosquejo por medio de dos ítems. El primero, hermanos, un llamado a la unidad en la iglesia en Filipos. Un llamado a la unidad en la iglesia en Filipos o de Filipos. Número dos, hermanos, será una pregunta de la cual el mismo Pablo contesta. Y la pregunta es ¿cuál debe ser el comportamiento de los creyentes que viven el digno evangelio de Cristo? ¿Cuál debe ser el comportamiento de los creyentes que viven el digno evangelio de Cristo? La respuesta son tres. Primero, firmes en un solo espíritu. Filipenses 1:27, la parte C. Segundo, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Filipenses 1, versículo 27, la parte D. Y número 3, no siendo intimidados por los que se oponen. Filipenses capítulo 1, versículo 28, la parte A. Por supuesto, hermanos, como siempre lo hemos hecho, veremos algunas conclusiones y también algunas aplicaciones de las cuales, hermanos, es necesario que usted las ponga en práctica y que yo también de la misma manera. Porque si no lo hacemos, hermanos, créame que serán unas horas las cuales perdimos. Entonces, hermanos, demos inicio en esta mañana a nuestra exposición en su primera parte y usted, mientras que yo predico, ruegue a Cristo para que podamos ver al Señor sentado en su trono de gloria, para que la honra y para que la gloria solamente sea para el Señor. Punto número 1, hermanos, un llamado a la unidad en la iglesia de Filipos. Entonces, hermanos, en esta nueva sección, el apóstol Pablo hace varias exhortaciones. No solamente una, sino varias exhortaciones. ¿Para qué, hermanos? Para que la iglesia situada en la región de Filipos viva para la gloria y viva para la honra del Señor. Ya que el apóstol Pablo, hermanos, usted debe recordar que estaba en una cárcel, pero ¿cuál era el anhelo de Pablo? Salir para compartir el evangelio, para enseñarle a los hermanos. Hermanos amados, las iglesias locales deben entender que nosotros debemos ser confrontados solamente y exclusivamente por el evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos predicar, hermanos. Por tanto, el apóstol Pablo lo que quiere empezar a hacer aquí es exhortar. Esta palabra exhortar, hermanos, tiene varias definiciones, pero aquí en esta carta, o específicamente lo que Pablo está haciendo es animar a los hermanos, animarlos a que no desmayen en esta gloriosa travesía que tenemos las iglesias locales. Es por esto, hermanos, que apreciamos que el apóstol Pablo habla en plural, es decir, hace referencia a dos o más elementos
que nos van a llevar a entender que cuando leemos Filipenses capítulo 1, del versículo 27 al 30, y después Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al 4, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo está hablando a esta iglesia, porque lo que él dice generalmente lo dice en plural. Observemos, hermanos, desde los versículos 27 al 30, cómo el apóstol Pablo utiliza frases en plural. Permítame decir todas las que he encontrado, que son 12. Miren la primera: solamente que os comportéis, plural. Miren la segunda: sea que vaya a veros. Tercera: oiga de vosotros. Cuarta: estáis firmes en un mismo espíritu. Número 5: combatiendo unánimes. Número 6: y en nada intimidados en los que se oponen. Número 7: mas para vosotros de salvación. Número 8: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo. Número 9: no solo que creáis en Él. Número 10: sino también que padezcáis por Él. Número 11: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y número 12: y ahora oís que hay en mí. Pablo, como lo dije anteriormente, amados hermanos y amadas hermanas que hacen parte del cuerpo de Cristo, exhorta a esta querida iglesia a que vivan en la unidad dada por el Señor Jesucristo. Y permítame decir lo siguiente, hermanos: es necesario que nosotros entendamos, hermanos, que una iglesia no puede andar en desunión. Una iglesia debe andar unida, porque así anda la iglesia invisible del Señor, unida. Lo que lamentable es ver, hermanos, que por nuestro antropocentrismo, que por nuestro orgullo, por nuestras cosas banales, tomamos decisiones y no nos importa lo que la iglesia diga. Tomamos decisiones a nuestro acomodo, a nuestra forma, sin importar qué dice la iglesia del Señor. Es por esto, hermanos, que el llamado del Señor es a la unidad. Y cuando nosotros hacemos, o nos hacemos mejor, miembros de una iglesia local, unos a otros nos cuidamos, nos vigilamos, nos ayudamos. Pero qué triste, hermano, es ver hermanos y hermanas que andan como una rueda suelta, que no les gusta que nadie les diga nada, que el pensamiento que ellos tienen es el de ellos, pero no es el de la Biblia, que no le consultan a nadie. Oh, hermanos, esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos llama a que las iglesias locales vivan juntas, como hermanas, unidos. Por eso es que es triste, hermanos, ver personas que no se congregan, personas que andan solas. Y la soledad no es buena. La soledad creo que es la peor consejera. Cuando yo leo un texto y digo, esto es lo que yo creo que es, y de ahí yo me pego, y así vengan todos a decirme, esto es lo que yo creo, está mal, hermanos. Porque para eso somos una iglesia, para escucharnos, para meditar. Si usted o yo estamos equivocados, bueno, vendrá otra persona y nos ayudará, y nos guiará, y nos levantará. Por eso, hermanos, es importante que estudiemos juntos. Acompáñenme a Filipenses 2, versículo del 1 al 5. Todos, hermanos, en la Biblia, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Por supuesto, hermanos, todavía no lo vamos a estudiar. Lo estudiaremos semanas más adelante. Versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amada y querida iglesia del Señor, esto nos lleva a reflexionar y me lleva a mí como predicador en esta mañana a reflexionar lo siguiente. El Señor evidentemente ordena que haya unidad como iglesia, ¿cierto? Eso es lo que vemos en los textos. Lo que el Señor, a través del escrito de Pablo, estaba mostrando es que Él quería que la iglesia en Filipos fuera unida. Ahora bien, hermanos, desafortunadamente, por nuestros pensamientos humanistas, por nuestro egoísta corazón, por no tener claro o por no querer obedecer al Señor y lo que significa pertenecer a una iglesia local, lo que estamos reflejando y lo que yo veo que algunos hermanos reflejan, estoy hablando en términos generales, sencillamente es un espejismo, el cual ellos no tienen. Sencillamente están reflejando ese pecado que mora en ellos. Cuando alguien está en contra de congregarse, cuando alguien negocia sin ningún fundamento o sin ningún argumento bíblico los cultos, cuando alguien sencillamente viene pero no rinde cuentas, lo que está sucediendo, hermanos, es que allí, en esa persona, no hay unidad, porque no ha entendido. Quizás, hermanos, con mucha tristeza lo diré, es muy posible que no sea creyente, o que no sea ella creyente. Mis amados hermanos, ¿sabe por qué sucede esto? Porque no mortificamos nuestro pecado. Porque no obedecemos a Cristo. Porque salimos de un espejismo y simplemente nos refugiamos en una religión o en un parámetro de vida. Y yo quiero decirte algo en esta mañana, y precisamente primero me lo prediqué a mí mismo. El hecho de nosotros decir que somos una iglesia bíblica nos debe llevar aún mucho más a ser verdaderos en el Señor, a ser más bíblicos como decimos que lo hacemos. Pero si decimos que asistimos a cierta iglesia con cierto fundamento, pero nuestra vida no refleja eso, permíteme decirte algo, y no lo voy a decir, no te voy a decir que lo diré con respeto, te lo diré así: eres un hipócrita, porque no estás haciendo lo que la Biblia enseña que hagamos. Nuestro pecado, hermanos, nos está llevando a hacer muchas cosas que la Biblia enseña. Nuestro pecado nos está llevando cada día más a argumentar nuestra propia vida y a argumentarnos de no querer ser firmes en el Señor. El apóstol Pablo escribe de la manera más sencilla. Y cuando usted estudia Filipenses se dará cuenta que los retos de interpretación para esta carta realmente son muy pocos, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es sencillo de entender lo que Pablo está diciendo. No necesitamos hacer una gran exégesis para entender que Pablo en el capítulo 1 está hablando del amor hacia los hermanos y que ese amor hacia los hermanos se debe ver reflejado a través de nosotros, pero en Cristo Jesús. Hermanos, pensemos, si en verdad estamos haciendo la voluntad establecida por el Señor en estas líneas, y que el Señor, hermanos, realmente mueva nuestro corazón a hacer lo que Él ya estableció. No el hombre, hermanos, no el hombre, sino el Señor. Tiene que moverlo a usted y a mí a hacer una introspección de lo que realmente es nuestra vida como cristianos. Aquí simplemente nos paramos a enseñar algo que santamente hemos dedicado muchas horas
no solamente de estudio, sino de lectura y de oración. Pero que si usted en esta mañana sale como vino, pues hermano, habrás perdido no sé cuántas horas de tu tiempo. Pero si usted dice, Señor, ayúdame a vivir como la iglesia en Filipos vivía, unánime, juntos, ayudándose, honrando a Cristo, viviendo para el Señor. Oh hermano, nuestra vida será totalmente diferente. La unidad en estos tiempos difícilmente, hermano, la encontramos. La unidad entre hermanos difícilmente se ve siempre y cuando esas dos personas tengan algo en común, es decir, algo que les une. Pero si no, atacamos. Si no, murmuramos. Si no, juzgamos. ¿Acaso, hermanos, cuando nos vamos al libro de los Hechos, a la iglesia primitiva, acaso la palabra de Dios en Hechos 2:42 no dice que comían juntos, que estaban unánimes, que compartían el pan? Claro que tenían problemas, claro que habían dificultades, claro que no faltaba él o ella que hacían o decían cosas, claro que había, hermanos. Pero Lucas registra con toda claridad que ellos vivían un evangelio puro y santo. Pero hoy en día no, hermanos. Hoy en día negociamos, hoy en día hacemos esto. Si nos dicen algo, nos enojamos, gritamos, ofendemos, nos molestamos. Y lo más terrible, nos vamos de la iglesia porque no concordamos o porque el pastor nos regañó. Entonces me voy mejor a buscar un nuevo lugar donde me permitan hacer lo que yo quiera. Esto no es el evangelio, hermanos. El evangelio es que todos en unidad vivamos y nos ayudemos como el hermano nos enseñó y mostremos amor. Y que si hay algún problema entre nosotros, lo podamos solucionar de la mejor manera. Y que si alguien necesita algo, podamos ayudar. Pero que no nos hagamos los de los oídos sordos. O simplemente, hermanos, salgamos de este lugar y Dios bendiga a cada cual. Ahí nos vemos dentro de 8 días. Esto no es el evangelio. Hermanos amados, necesitamos iglesias fuertes. Y la única manera, hermanos, para que hayan iglesias fuertes es que vivamos en obediencia. No hay otra forma. Si usted quiere ver una iglesia firme en el Señor, tiene que haber obediencia. No podemos soportar, no podemos pasar a aquellos hermanos que hacen pecado. No lo podemos hacer. Porque entonces, hermanos, estaríamos simplemente aplaudiendo a unos, denigrando a otros, queriendo a unos y rechazando a otros. Oh, mis amados hermanos, meditemos en esta mañana en cuál es nuestro comportamiento. Y preguntémonos realmente si el Dios que me rescató, que me dio vida, discúlpeme, realmente es el Dios al cual yo amo, o estoy tomando a ese Dios como amuleto para que me dé. Y el día que no me da, entonces me enojo. Meditemos, hermanos. Porque en esta mañana quiero volver a decir, todo lo que usted y yo tenemos es por la bendita gracia del Señor. Y hermanos, no se nos haga raro si el Señor a usted le sigue bendiciendo más todavía. Pero si el Señor a usted le sigue dando, siga menguando. Sea más humilde. Que entre nosotros no hayan personas altivas, ni arrogantes, ni orgullosas, sino que todos podamos vivir en la palabra del Señor, hermanos, y en la unidad de Cristo. Entonces vemos, hermanos, en esta primera parte, cómo el apóstol Pablo utiliza palabras en plural para darnos a entender, como buenos expositores, que Pablo le está hablando en esta parte, o bueno, sigue hablando, pero específicamente va a dar algunos consejos, o algunas exhortaciones a la iglesia en Filipos. Punto número 2, hermanos.
Mire la pregunta que voy a hacer, hermanos, y aquí sí me voy a extender un poquito más. ¿Cuál debe ser el comportamiento, es decir, el proceder de los creyentes que viven el digno evangelio de Cristo? Yo me hice la pregunta para mí, quiero que usted se la haga para usted también. ¿Cuál debe ser el comportamiento de los creyentes que viven el digno evangelio de Cristo? Primero que debo decir es que el evangelio que predicamos es el más glorioso, el más digno, el más santo, el más puro. Deberíamos cada vez que predicamos este evangelio llorar, hermanos. Deberíamos cada vez que predicamos este evangelio arrepentirnos. Deberíamos cada vez que nos paramos delante y de parte de Dios quebrantar nuestras vidas y no estar tan tranquilos como a veces lo estamos. Porque si un día el Señor nos llamase a pedir cuentas, yo le pregunto a usted, ¿cómo estaría usted con el Señor? Claro, hermanos, creemos en fe en una salvación eterna. Y creemos, hermanos, también que el Señor nos ha salvado. Pero nuestro comportamiento, que es el punto mío como creyente, ¿cómo es, hermanos? ¿Cómo es? Evaluémonos. Aquellos entonces que profesamos la fe en el Señor Jesucristo, debemos vivir, hermanos, esto es lo primero que quiero decir, debemos vivir de acuerdo a la verdad de la cual el Señor ya nos reveló. Primero, hermanos, entender que el Dios que tenemos no es cualquier Dios, es el Dios grande, poderoso, fiel, santo, justo, excelso, maravilloso, infinito, soberano, poderoso, grande, eterno, inmutable. El Dios que usted y yo predicamos es un Dios maravilloso. Y debemos nosotros mostrar ese Dios con nuestras vidas, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vestir, hermanos. Debemos vivir entonces obedeciendo las leyes que el Señor ya dio a través de los profetas. Las leyes que Dios ha mostrado a través de los salmos, a través de los libros poéticos. Viendo la gracia que vemos en el Nuevo Testamento. Recuerde usted, hermanos, que para interpretar el Antiguo Testamento debemos hacerlo bajo la luz del Nuevo Testamento. Es la manera clara y santa. Usted no puede interpretar el Antiguo Testamento bajo el Antiguo Testamento o bajo lo que usted quiera, porque en el Nuevo Testamento fue donde se completó, por decirlo así, lo que el Señor prometió en el Antiguo Testamento. Mis amados hermanos, no cabe la idea de alguien que profesa a Cristo como su Salvador, pero que su vivencia diaria no sea la establecida por la palabra de Dios. Es totalmente incongruente. Es incongruente usted, querida hermana, que diga que es cristiana, pero que no se vista como una cristiana. Es incongruente usted, querido hermano, que diga que ama a su esposa, pero que la golpea. O que está mirando a otras mujeres. No cabe la idea, queridos hermanos, de decir, soy cristiano, pero nunca tomo la Biblia para leerla. Eso es incongruente. Soy cristiano, pero yo no oro. Soy cristiano, pero no me queda el tiempo para asistir a los cultos. No, hermanos. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipos. Y mire conmigo lo que les dice. Vamos a tomar desde el versículo 24, capítulo 1, hermano. Vaya conmigo, por favor. ¿Todos tienen sus Biblias, hermanos? Filipenses 1, del 24 al 27. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Por causa de quién? Los hermanos de la iglesia de Filipos. Sigamos leyendo. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Mire el verso 27. Solamente que os comportéis
como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis como, hermanos, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe el Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Entonces, hermanos, aquí comenzamos a aventurarnos a través de lo que dice Pablo a responder esta pregunta. ¿Cuál entonces debe ser el comportamiento de los creyentes que viven el digno evangelio de Cristo? En primera medida o en primer lugar, ellos deben estar firmes en un solo espíritu. Firmes en un solo espíritu. Filipenses 1:27, la parte C, dice: oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Es decir, hermanos, mire, desde lo profundo del corazón de Pablo, había un deseo en Cristo. ¿Sabe cuál era el deseo? Que los hermanos filipenses mostraran con su comportamiento la dignidad del Evangelio de Cristo y que su testimonio fuera realmente congruente con lo que ellos decían ser. El apóstol Pablo, hermanos, como señal, dice que él no ha trabajado en vano. Es decir, que todo lo que Pablo estaba haciendo era para mostrar la gloria de Dios, pero que además de eso, hermano, era para que en él mismo se viera que él realmente sí era un hombre que trabajaba en unidad. Y usted puede ver las 13 epístolas que Pablo escribe y se va a dar cuenta de que siempre Pablo habla de la unidad, del amor en Cristo, de vivir como hermanos. Hermanos amados, es injusto que nos mostremos como cristianos cuando no lo somos. Es injusto que usted se muestre como una persona que ama el Evangelio del Señor Jesucristo, pero que su vida sea no íntegra delante de Dios. Porque eso es lo que tú le estás mostrando a aquellos que no conocen al Señor. La mediocridad de los cristianos, cuando los cristianos reales y verdaderos, porque sí lo saben, no son así. Pablo está diciendo: les pido que haya unidad entre ustedes, porque a ustedes se les ha compartido el mismo evangelio de Jesucristo y la misma fe en él. Esto significa, hermanos, un solo espíritu. Un solo espíritu significa perseverar en la unidad, teniendo el mismo pensamiento, avanzando hacia la misma dirección. Pero es lamentable, hermanos, decirlo, que hoy en día, si contextualizáramos para nuestro tiempo, para este año 2022, esto mismo no se hace. Cuando hablamos de un solo espíritu, estamos hablando de lo que yo pienso junto con mi familia de carne. Y en la iglesia, no, pues Dios nos ayuda a todos. Pero si yo a usted le estoy predicando de que debemos estar firmes en un solo espíritu, estamos hablando de la iglesia de Cristo. No de su casa, no de sus decisiones. Mis amados hermanos, debemos perseverar como iglesia teniendo un solo pensamiento: Cristo. Avanzando hacia la misma dirección. ¿Cuál? La gloria del Señor. Y las iglesias locales. Estamos fallando en esto, hermanos. Porque yo mismo me doy cuenta de que cada cual toma sus decisiones y a nadie le consulta. No, pero yo ya le consulté a Dios. Claro, hermano, está muy bien. Lo felicito. El Señor le sigue ayudando.
pero se supone que usted hace parte del cuerpo de Cristo. Y qué maravilloso es que usted diga, hermanos, vamos a hacer esto, oren por nosotros. Y no estar siempre, hermanos, a la defensiva, pensando que hay envidia, que hay orgullo, que nos van a hacer algo. No, hermanos. ¿Todos hablamos acaso el mismo lenguaje? No, hermanos. Le aseguro que no. Le aseguro que no, hermanos. Porque pensamos en nosotros mismos. Y no estamos pensando en lo que se están perdiendo, hermanos. ¿Acaso el llamado es que nosotros mismos nos apacentemos como ovejas? No. El llamado es ir, predicar y hacer discípulos. ¿Para quién? Para Cristo. No para una iglesia local, para Cristo. Pero Dios ha diseñado las iglesias locales para que ellos vengan. Para que les ayudemos. ¿Cuánto más, hermanos, cuando hablamos de dinero? No, pues que Dios ayude al pastor. Miren cómo saca la iglesia adelante. No, hermanos. Porque es que Dios nos ha dado a todos responsabilidades, hermanos. Y cuando nosotros estamos en una iglesia local, lo que debemos hacer es apoyar la iglesia con lo que a usted Dios le ha dado. Y no decir, bueno, pues Dios me dio todo esto, las migajas para la iglesia, y Dios mira a ver cómo hace. Es un pensamiento que no es bíblico, hermanos. Pero que por supuesto se respeta. Mis amados hermanos, entonces la pregunta en esta mañana es, ¿será que todos estamos firmes en un solo espíritu? ¿Será que si alguien de la iglesia llegase a tener un problema grave, económico, usted, de lo que el Señor le ha bendecido, sacaría mensualmente para ayudarle? ¿O simplemente le daría las migajas? Tenga, hermana, tenga, hermano, este dinero y pues que Dios le ayude. Yo no le puedo ayudar con nada más. ¿Qué tal? Mis hermanos, voy a hacer una aclaración. Que el Señor en esta mañana me permita a ustedes ponerle mi buen espíritu. Y que usted entienda, hermanos, que esto hace parte de nuestra enseñanza y que en ningún momento, hermanos, lo estoy diciendo como algo personal. Entonces, hermanos, ¿cuál debe ser el comportamiento de un creyente que vive el digno evangelio de Cristo? Esto, firmes en un solo espíritu. Tiene que haber firmeza. Todos, unánimes, saliendo juntos todos, hermanos. Que si alguien cae, esperemos, vamos a levantarnos. No, eso no pasa. Alguien cae, Dios mire cómo, a ver, levántese, usted mire a ver, nosotros sigamos. Así no es, hermanos. Mire, hermanos, entre Dios más nos bendiga, más debemos ayudar. Entre Dios más nos dé, más debemos dar. Pero a veces pasa lo contrario. ¿Dios nos da? No, yo no doy. ¿Dios nos bendice? No, yo no voy a dar. Oh, mis hermanos, siento, hermanos, en esta mañana una profunda tristeza, porque no estamos firmes en un solo espíritu. No estamos firmes, hermanos. ¿Cuál debe ser el comportamiento de los creyentes que viven el digno evangelio de Cristo? Combatir unánimes, otra vez dice, unánimes por la fe del evangelio. No dice solos, unánimes. Lea conmigo Filipenses 1:27, la parte D. Combatiendo unánimes, ¿qué, hermanos? Por la fe del evangelio. No dice por la fe de lo que usted quiere. No dice por la fe de lo que usted crea. ¿Por la fe de qué? Del evangelio. ¿Cómo podemos traducir la palabra evangelio? Las buenas nuevas de salvación. La palabra combatir aquí, en este texto, usted la puede traducir, o la podemos traducir con toda tranquilidad, hermanos, sin tergiversar el pensamiento de Pablo, como luchar al lado de alguien. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando él dice combatiendo unánimes por la fe, lo que Pablo está diciendo es
como luchar al lado de alguien o como trabajar juntamente. Y el ejemplo más claro, hermanos, es este, como si estuviéramos nosotros en una carrera de atletismo donde todos, sin faltar, deben correr a favor de algo. Cuando eso sucede, todos corren, ¿cierto? Para alcanzar la misma meta. O todos trabajan con un solo propósito. Pablo aquí lo cita específicamente dando a entender que nuestra lucha debe ser al lado de otras personas, no solos. No solos como lo estamos haciendo. Hermanos, a veces yo llamo hermanos de nuestra congregación y no contestan, hermanos. Y les marco y no contestan. Y después me ponen un mensaje de WhatsApp, estoy ocupado. Y yo entiendo, hermanos. No estoy diciendo nada en contra de eso. Pero yo creo, hermanos, que en todo el día usted puede sacar un tiempo y devolverme por lo menos la llamada. Y uno llama y llama y llama. Y las palabras o la enseñanza que el hermano Steven ha venido predicando, yo le he dicho al hermano, esas palabras a mí han martillado mi corazón. Porque el deseo de ser unánimes en Cristo no lo vemos, hermanos. Difícilmente puedo decirlo contando con mis manos o con mi mano, que hay personas que me llaman y me saludan y me preguntan, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y usted no sabe para mí la alegría que me da, hermano. Mis amados hermanos, mi enseñanza no es para que usted me llame. No, tranquilo. No diga, a partir de mañana llamo al pastor. No. Mi enseñanza, hermanos, es para que usted entienda que debemos luchar al lado de otra persona. Es como el matrimonio. Los que somos casados, luchamos siempre juntos. Pero si uno de ellos no habla el mismo lenguaje, ese matrimonio se va a pique. Y si no se va a pique, están viviendo por conveniencia. Así de sencillo, hermanos. No hay que poner otra palabra allí. Y esto que estoy diciendo, amados hermanos, debo contextualizarlo para el día de hoy. Si Pablo viviera y tuviéramos el privilegio de escucharlo, Pablo estaría diciendo que aunque alguien desee combatir por la fe del Evangelio y lo quiera hacer solo, no lo va a poder lograr, sino que hay un principio aquí. ¿Sabe qué es el principio bíblico? Si usted va a pelear, si usted va a luchar, si usted va a enfrentar algo, enfréntelo juntos o enfrentémoslo juntos como iglesia. Pero acá difícilmente uno sabe algo de los hermanos o uno sabe algo de los triunfos de los hermanos, porque pareciera, hermanos, que nos diera pena o que no quisiéramos que nadie se enterara. Silencio. Tus triunfos deben ser mis triunfos, hermanos, y no puede haber envidia para tus triunfos, y tus tristezas deberían ser las tristezas de todos nosotros, hermanos. Y si alguien está mal, deberíamos llorar y ayudarle a esa persona. ¿Sí o no, hermanos? La matemática es fácil, 1 más 1, 2. Pero lastimosamente esto no lo hacemos. ¿Por qué, hermanos? Porque el principio de nosotros es hagámoslo solo, en silencio, sin que nadie se dé cuenta. Salgamos solos adelante. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Y esto nos debe llevar a meditar varias cosas, hermanos. En primer lugar, a veces tomamos decisiones solos. Dígame si no, hermanos. Solos. A veces enfrentamos pecados solos. ¿Cuántos pecados usted no está luchando en este momento y usted sabe que está solo? Y posiblemente ese pecado ya le ganó la batalla. Pero eso es mejor solo. Posiblemente en este mismo instante usted está enfrentando problemas solo. No es que si le digo el pastor, a los hermanos, eso me juzgan. Hermanos,
busque hermanos sabios, maduros, y que a usted le puedan ayudar. Usted no va a buscar a un niño de 5 años para que le dé un consejo. Usted está enfrentando un pecado, hermano, estamos para ayudarle. Si yo he permitido que el hermano Steven predique el evangelio en este lugar, es porque lo considero una persona madura en muchas cosas. Si no, no fuera así. Y yo creo que usted puede hablar con él. Y acá hay hermanas de las cuales yo puedo decir, te puedo hablar con ellas, porque sé que van a guardar su boca. Pero también puedo decir que hay personas que son inmaduras y que no. Pero mis amados hermanos, mi punto es este. Porque a veces nos creemos que podemos enfrentar todos solos. ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque nos creemos sabios en nuestras propias decisiones. Nos creemos sabios. Pensamos que porque tenemos ciertos años y porque hemos caminado la vida, entonces somos los más sabios del mundo, y no es así, hermanos. Vuelvo y le repito, el principio es luchar, combatir o pelear juntos como hermanos. Ese es el principio. ¿Tienes un problema? Hermano, llámame. Permíteme ir a tu casa. Acá hay hermanos que hemos hablado cosas extremadamente privadas, y creo yo, hermanos, que usted no me ha escuchado decírselo a otras personas. Pero cuando vamos al texto, Pablo está hablando es de la defensa del evangelio. Y allí también debemos luchar juntos, hermanos. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, hermano, tiene una iglesia local que le ama, que le ayuda, que está dispuesta a servirle. ¿Por qué no nos busca? ¿Por qué está buscando consejo en otros pastores? No que sea malo, aclaro. Pero hermano, no desprecie su iglesia local. No desprecie lo que usted tiene aquí adentro. Por ahora no seremos muchos. Pero amamos al Señor, hermanos. ¿Cómo más, hermanos, en cuanto a nuestro comportamiento? Mire Filipenses 1:28, la parte A. Y en nada, ¿qué dice? Intimidados por los que se oponen. El tercer punto es este, hermanos, no siendo intimidados por los que se oponen. Hermanos, debo ser bien honesto, hermanos. Quiero reconocer en esta mañana que muchos se van a oponer a nuestra enseñanza, muchos. Hermanos en la fe, vecinos, familiares, amigos y aún, como le dije al principio, aquellos que se hacen llamar hermanos. Pero esto, hermanos, de ninguna manera nos puede amedrentar, nos puede atemorizar o nos puede intimidar a que sigamos defendiendo la sana enseñanza o el evangelio de Cristo. Hermanos, usted no puede permitir que en su trabajo a usted lo callen para no hablar de Cristo, o en su casa que le digan, ya, cállese el religioso. No, hable del Señor. Así lo saquen de su casa. Así no le den herencia. Eso es lo que menos nos debe importar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque somos ciudadanos del cielo. Y porque en el cielo tenemos nuestra verdadera herencia. Lo que tenemos aquí en la tierra es efímero. Llámelo como usted quiera. Carro, casa, finca, apartamento, lo que usted quiera, hermanos. Un día eso se va a terminar. ¿O no, hermanos? Nuestra confianza debe estar en el Señor, hermanos. Solamente en Cristo. Cuando yo miro al cielo, yo debo decir, Señor, gracias porque yo dependo de ti. Gracias por los hermanos, pero yo dependo de ti. No dependo de nadie más. Y el apóstol Pablo sabía que su confianza estaba en el Señor. Por eso usted ve o lee a Pablo tan tranquilo en una cárcel.
Pablo quizás estaba enfermo, hermanos, sin dinero. De pronto habían ratas, oscuridad. Pablo estaba enfermo de algo, hermanos. Pero Pablo siguió firme. Pero cuando viene para nosotros una medio tosecita, no vuelvo más por esta semana a la iglesia. Perdónenme, pero ¿qué le pasó? No. Pues tómese unas pastillas y venga. ¿Cuál es el problema? Vaya al médico. Recuerden, hermanos, que Pablo está exhortando a la iglesia de Filipos. Ahora leamos el versículo 28 en su totalidad, porque quiero enseñarle algo que el texto nos dice. Vaya al versículo 28, por favor. Solamente hemos tomado 2 versículos, ¿cierto, hermanos? Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. En la segunda parte de este texto, hermanos, ¿saben que encontramos? Un juicio. Y hay un juicio para aquellos que se oponen al Evangelio, o para aquellos que nos persiguen para afligirnos por Cristo, o para aquellos que se oponen al Evangelio de Cristo y su palabra. Para ellos hay un juicio. ¿Y sabe cuál es el juicio? Perdición. Usted lo puede leer ahí. Hermanos amados, tenga usted mucho cuidado, porque sin darse cuenta, usted puede estarse oponiendo a la obra de Dios y a su palabra. Y lo que la Biblia dice a través de los escritos de Pablo es que para ellos habrá perdición. Por supuesto, hermanos, entendemos que un cristiano nacido de nuevo no hará esto. Eso lo entendemos. Pero si usted dice ser nacido de nuevo y usted se opone a Cristo y a su palabra, y cada vez usted se opone, ojo, porque puede haber también perdición para usted, pensando de que no sea creyente. Pero, hermanos, mire esta preposición, pero, para aquellos hombres y mujeres piadosos que predican a Cristo, que predican el Evangelio, que se mantienen juntos, luchando como hermanos en un mismo pensamiento, para glorificar al Señor. Para ellos, ¿sabe qué dice la palabra? Para ellos hay salvación. Y cuando Pablo termina diciendo, y esto es de Dios, lo que está diciendo es que la salvación proviene solamente de Dios. Y cuando usted va, por ejemplo, y estudia Jonás, el tema central de Jonás no es el pez grande. No es Nínive. No son los habitantes. El tema central, usted lo va a encontrar en el último versículo. La salvación le pertenece a Jehová. De eso es lo que está hablando Jonás. Que puede venir lo que usted quiera, pero al fin y al cabo, la salvación de ese pueblo era gracias al Señor, a nadie más. Hermanos, no olvidemos entonces que la salvación es del Señor. Amada iglesia, Dios quiera que estemos caminando todos, aunque lo dudo, por supuesto, pero que estemos caminando en la unidad como servidores del Señor. Mire, hermanos, si un día usted llegase a enfermar, lo estoy diciendo públicamente, o tuviese un problema económico, hermanos, si usted ha sido fiel, si usted ha sido verdadero en el Señor, y si usted ha sido fiel en los cultos, créame, hermanos, que sin ningún temor tomaremos de las ofrendas y a usted le ayudaremos. Pero si usted no lo ha sido, hermano, el Señor tendrá de usted misericordia. No porque no lo hagamos, vamos a hacerlo. Claro que sí, lo vamos a hacer. Solamente para enseñarle a usted a ser fiel. Y que entienda, hermanos, que una iglesia local camina junto a otros, no solos. Y que tenemos que pensar, hermanos, que nosotros estamos llamados es a la unidad de Cristo. Amén, hermanos. Por lo tanto, hermanos, no, deje de tomar ya decisiones solo.
Deje de pensar que porque tiene más de 40 años, entonces usted todo se lo sabe. Que porque usted vivió la vida más terrible, porque usted ya andó todo el mundo, entonces usted conoce todo. No, hermanos. Si somos hermanos en el Señor, por más que usted todo se lo sepa, podemos a usted también darle un consejo, por la palabra, por supuesto. Por la palabra. Pero no nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Ahora, hermanos, ¿dónde vemos a Cristo en estos textos? ¿Dónde? Precisamente, que cuando usted va al capítulo 2 del libro de Filipenses, el apóstol Pablo va a dar, creo que, el más glorioso y tremendo sermón que aquí estaremos predicando: la humillación y la exaltación de Cristo, solamente para llamarnos a todos como iglesia a la unidad en el Señor. Pero él va mostrando cómo el Señor dejó todo simplemente por amor a usted y por amor a mí. Que es glorioso, ¿sí, hermanos? Cuando nosotros a veces no lo dejamos o no lo damos todo por otros hermanos. Como conclusiones finales, hermanos, en primer lugar, los creyentes debemos pensar en vivir para el beneficio de la obra de Cristo. Si usted no está pensando en función de la obra de Cristo, pues usted está pensando en función del mundo, hermano. Número 2, la iglesia de Cristo debe caminar en unidad. Por eso, escúcheme, es que a la iglesia se le llama un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Porque cada uno de nosotros somos parte del mismo como miembros y tenemos una función y hay una cabeza que es Cristo. Pero cuando usted no se halla en la iglesia local, usted tiene que pensar, ¿usted qué está haciendo? Cuando usted no sirve en una iglesia local, usted tiene que pensar para qué Dios la llamó o para qué Dios me llamó. Pero para estar sentado todo el tiempo, creo que para eso Dios no nos llamó. Debemos servir, hermanos. Y si el Señor nos permite salir de este lugar, pues el lugar va a ser mucho más grande. Son 10 veces más grande que este lugar, hermano. Imagínense. Por lo tanto, necesitamos manos para que ayuden, para arreglar los baños, para servir en las mesas. Necesitamos manos, hermanos. Número 3, como conclusión, hay un terrible juicio. Y nunca se le olvide a usted esta enseñanza, pero hay un terrible juicio para todos aquellos que intimidan la iglesia del Señor, la perdición. Todos aquellos que se burlaron un día, todos aquellos que a ti, hermano y hermana, te hicieron la vida imposible, todos aquellos que se burlaron de ti, que te hicieron llorar, que dijeron tú no sirves, dice que el cristiano, hipócrita, todos ellos, si no se arrepienten, por supuesto, lo que les espera es la perdición eterna de su alma. Y como aplicaciones, hermanos, seamos un beneficio en el Señor para nuestros hermanos. ¿Cómo? Sirviendo unos a otros, permaneciendo unánimes juntos y finalmente amándonos en el Señor, juntos. Hermanos, todos somos diferentes, ¿cierto, hermanos? Todos tenemos un carácter diferente, todos pensamos diferente, pero eso no nos puede impedir que nos amemos. A no ser que su estándar de amistad sea muy alto. A no ser que usted se crea más que otros. A no ser que su orgullo no le permita relacionarse con aquellos hermanos que para usted no son válidos. Ay, hermanos, que Dios nos ayude. Y finalmente, hermanos, si nuestro Señor nos da vida para estar en esta tierra juntos como hermanos, pues participemos de las victorias de otros hermanos. Participemos de las lágrimas de otros hermanos, de las dificultades. Pero no andemos solos, por favor, no ande solo. Vivamos y prediquemos la unidad. Y que no esperemos, hermano, que alguien de nosotros muera para ir a aparentar allá, que ahí sí todos estamos en unidad. Es desde ya, hermanos, desde ya. ¿Qué necesita, hermano? ¿Qué necesita, hermano? ¿En qué podemos ayudar? Por eso yo siempre pregunto,
La persona que necesita el mercado, llévelo. Llévelo. Porque al fin y al cabo, ¿para quién es el mercado? Para todos, hermanos. ¿O no? Para todos. Hermano, póngase de pie esta mañana. Vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios. Y vamos a pedir perdón, hermanos. Porque hoy el llamado que el Señor me hace a mí como predicador y a usted como mi amado hermano es que vivamos en unidad. Voy a esperar que usted se ponga de pie, hermano, para que juntos oremos en la unidad que hemos predicado en esta mañana. Y permítame pedirle un segundo favor, muy respetuosamente. Voy a invitar para que usted se tome o se abrace con la persona que tiene a su lado, que es su hermano. Y oremos juntos. Y demos gracias a Dios. Amado y buen Señor, en esta mañana, Señor amado, el llamado que a través de los labios y de los escritos de Pablo hiciste fue a que viviéramos juntos como hermanos unánimes. No viviendo solos. Señor, gracias, porque tenemos una iglesia local donde congregarnos. Gracias por el hermano que tengo a mi lado. Qué bendición de hermano. Gracias por esta hermana que me ayuda, que me llama, que me bendice con su risa, con sus historias, con su fidelidad. Oh Señor, lamentamos profundamente a aquellos que no viven en unidad, aquellos que no tienen el tiempo para meditar en tu palabra y por eso no la entienden. Pero yo agradezco a ti por cada uno de mis hermanos, los cuales nombraré. Gracias por Henry. Gracias por este hermano que nos ama y que ha permanecido en Cristo. Por la vida de su hijita, Sara. Gracias, Señor, te doy por la vida de Julie, por la vida de su querida mamita, por la vida de Luz, por la vida de José. Gracias te doy por la vida, Señor, de Margarita, por la vida de su querido esposo, por la vida de su hijita. Gracias te doy por Arsenio, por mi hermana Ana, por Steven, por Fabio. Gracias te doy, Señor, por Michelle, por Sandra Paola. Gracias te doy, Señor, por mi esposa, por mis hijas. Gracias te doy, Padre Celestial, por ayudarnos en todo tiempo y en todo lugar. Permítenos expresar lo que tu palabra enseña. Y perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de unidad. Perdónanos, Padre. No hay nada más que decir o apuntar. Perdónanos. En el nombre del Señor Jesús. Así que usted está de pie, vamos a cantar. Y entonces agradecemos a los hermanos que hoy se conectaron. Dios les bendiga, hermanos.